Una producción de Troop. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Una producción de Troop. Si quieres convertirte en analista o científico de datos, Exdata, en alianza con Lewagon México, Bootcamp número 1 de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.lewagon.com/datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10,500 pesos mexicanos de descuento. Fernando González Paulín es CEO y cofundador de Truly, una empresa mexicana dedicada al desarrollo de soluciones para la prevención de fraude. Previamente, Fernando se desempeñó como Chief Data Officer en RappiCard y como Chief Artificial Intelligence Officer en Banco Azteca, donde tuvo responsabilidades como las de creación y desarrollo de equipos de data, aplicación de estrategias de almacenamiento, explotación y generación de valor basados en datos. Fernando cuenta con más de 12 años de experiencia en la recaudación, procesamiento, almacenamiento y explotación de datos para la generación de valor en distintos negocios que han incorporado data como una de sus principales estrategias. Carl es cofundador y actual CTO en Truly, previo Head of Data Science and Artificial Intelligence para RappiPay. Experiencia en el área de ciencia de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Maestría en ciencias de la computación por el Tecnológico de Monterrey. Experiencia en FinTech, InsurTech y PropTech. Entusiasta del código abierto y de los datos abiertos. Programador en Python y parte del comité organizador del Meetup de DataPop para Ciudad de México. Una producción de Troop. Bienvenidos a DataShot. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de DataShot. Hoy le quiero dar la bienvenida a Fernando y a Carl, que ellos vienen de Truly. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Y pues, primero que nada, siempre me gusta como poner en contexto a la audiencia de qué hacen ustedes en su día a día, digo, en este caso, en Truly. Entonces, cuéntenos un poquito más de qué se trata. Perfecto. Pues bueno, primero que nada, gracias por tenernos acá. Bien agradecidos con la oportunidad. Nosotros como Truly nos gusta y tendríamos que poner mucho en contexto para contar qué nos trajo hasta acá, pero básicamente buscamos combatir el fraude de identidad y el fraude en otra de sus variantes. Ahorita estaremos platicando de eso para el contexto latinoamericano, es decir, poder adaptar estas herramientas para el contexto latinoamericano, que fue algo que vimos que había un área de oportunidad, algo que no encontramos, y bueno, esto es lo que nosotros estamos creando con Truly. La visión ha ido un poco más allá últimamente. Ha permeado en un tema de utilizar data para no solamente combatir el tema de fraude de identidad, pero creo que podemos llevarlo mucho más allá, ¿no? En un contexto financiero mucho más amplio. Sin embargo, esto fue la motivación que nos trajo aquí al principio. O sea, el que hizo que Truly fuera Truly o el que hizo que Truly existiera como Truly. Ese propósito de adaptar estas herramientas para poder combatir el fraude. ¿Y cómo lo hacemos? Con el tema de data. Por eso creo que estamos aquí hoy. Sí, con Exdata. Totalmente. ¿No? Muy bien. ¿Y cómo cómo ha evolucionado a través del tiempo? O sea, ¿cómo se ha facilitado con todas las tecnologías que han ido surgiendo y demás? Perfecto, es una buena pregunta. Digo, la tecnología lleva un tiempo afuera. Más bien es cómo adaptamos esa tecnología para poder atacar los problemas y poder crear valor de cierta manera para los clientes. Y es ese cruce o esa adaptación de la tecnología que realmente habla de utilizar datos de una mejor manera para identificar, entender cuáles son esos patrones que pueden seguir. Es un tema de fraude, un tema de robo de identidad, etcétera, para poder llevarlo a un producto que realmente genere valor. Entonces, no es un tema de que haya mejorado la tecnología, sino desde mi perspectiva siento que hemos adaptado la tecnología. Le hemos dado ese sentimiento de entender el negocio, entender el problema realmente y adaptar la tecnología para poder resolver el problema, ¿no? La tecnología al final es meramente una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Claro, ok. Y justo me gustaría como ahondar un poco más como en algún ejemplo, y es que a ustedes los conocimos en un evento que hubo como de data justamente, donde escuchábamos hablar de un caso, y es que es como un experimento, ¿no? Que tuvieron que hacer para identificar cómo operan los fraudes. Así que cuéntenos más de eso. Dale. Sí.
A ver, igual doy un poco el contexto de llegamos acá, ¿no? De cómo llegamos acá y qué nos llevó inclusive a hacer ese experimento. Nosotros, realmente Carl y yo nos conocimos en Rappi, lanzamos la tarjeta de crédito al mercado hace algunos años ya. Yo trabajaba como Chief Data Officer, Carl era el Head Global de Ciencia de Datos. Entonces, de pronto nos damos cuenta que al lanzar la tarjeta de crédito nos estamos enfrentando a muchísimo fraude de suplantación. Muchísimo. En donde las herramientas que nosotros teníamos, los proveedores de KYC, no eran suficientes para detectar el fraude. Y ahí nos damos cuenta de esto, como que es nuestro aha moment. Y empezamos a desarrollar tecnología y adaptarla en su momento para combatir el fraude de esa manera y entender hasta ese punto cómo operaban. En fin, pasan algunos meses, detectamos fraude, lo combatimos de manera muy activa dentro de Rappi. Y hacia finales de ese año que lanzamos la tarjeta, nos damos cuenta que otras empresas del ramo financiero en México no nada más tienen exactamente el mismo tipo de fraude, sino a los mismos defraudadores. Y ahí nos lleva a pensar, bueno, es que son defraudadores seriales. Y es que van de una empresa a otra, defraudando a las empresas, quemando identidades, ¿no? Entonces yo voy, compro una INE y ahorita más adelante hablamos de ese mercado negro, ¿no? Pero compro una INE desde 10 pesos. Con esa INE me presento, en vez de Fernando, me presento como Pedro. Y voy como Pedro con institución A, con institución B, con institución C, D, E, F. Y si en un día saqué 3 créditos de 5,000 pesos, pues mi día fue bastante bueno, ¿no? Y eso es lo que hacen. Entonces queman la identidad de Pedro y ahora sacan la de Juan. Y se presentan como Juan en una, en otra. Y así lo hacen de una manera tras otra. Entonces se vuelven, desde un punto de vista bastante complejo de entender el fraude y bastante sofisticados. Son muy sofisticados los defraudadores. Entonces, ¿qué pasa con este experimento? Dijimos, bueno, nosotros al día de hoy, hasta el día de hoy hemos logrado detener cierta cantidad de fraude con las empresas con las que ya trabajamos. En Rappi detuvimos cierta parte de fraude. Ahora hay que entender qué nuevos métodos se están utilizando. Sí. Y este experimento lo hicimos, primero nos infiltramos en grupos que son bastante abiertos en redes sociales, en donde comparten datos, en donde te anuncian, te vendo una INE por 50 pesos, por 100 pesos. INES precalificadas, en donde pues se liqueó el padrón, se liqueó la información de buró de crédito y te dicen, bueno, yo ya sé qué persona tiene un buen score crediticio, entonces es muy probable que lo vayan a aceptar. Si yo te doy la INE falsa de él, es probable que te vayan a dar el crédito. Entonces nos metimos a estos grupos, nos hicimos pasar con otras personas y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces creamos un sitio falso que daba préstamos. En estas páginas abiertas agarramos y empezamos a postear. Oigan, ya me dieron crédito acá, es súper fácil, no te piden nada, solo te piden una identificación, vayan, háganlo. La verdad es que se lo hicimos demasiado fácil, demasiado atractivo. Sí. Y el sitio en su momento, tú entrabas y te decía, ¿cuánto quieres que te prestemos? Pues, 5,000 pesos. ¿En cuánto tiempo lo quieres pagar? No, pues en 60 meses. ¿Y a qué cuenta quieres que te lo deposite? O sea, demasiado fácil. Sí. Y en cuestión de 48 horas nos aplicaron más de 300 personas. Más de 300 defraudadores. El único canal que teníamos eran estos grupos. Así que entendemos que muchos de ellos eran manipulación de datos. Sí. A la hora de ver, pues aplicaban con 1,000,000 técnicas. Aplicaban con las nuevas técnicas de generación de datos, de imágenes, de redes neuronales convolucionales que generan imágenes. Entonces te aplicaban con la imagen de alguien más, con datos de otras personas. Te aplicaban con información falsa, información inexistente cuando la corroborabas en sitios de gobierno. Entonces nos dimos cuenta que realmente es una mafia impresionante. Sí. Y operan en grupos. Y estas personas, como lo comenté, van de una institución a otra y a otra. Entonces imagínate si a nosotros en este sitio, que fue una prueba controlada, en 48 horas nos aplican más de 300 personas, pues ¿cómo les puede ir a las empresas que realmente otorgan créditos? Claro, ¿no? Y a lo que se exponen. Sí, totalmente. No, pero está cañón lo fácil que es y como no tenemos noción, creo, del grado de complejidad, o sea, como para poder
contener toda esta situación, así que ustedes nos van a dar el secreto. Pero, ¿qué onda con ese mercado negro de identidad en México? A ver, como te decía, hace unos años se hace pública, hackean y hacen pública la base de datos del INE, ¿no? Esto ha ocurrido en distintas ocasiones. También hace algunos años, según tengo entendido, hacen pública la de Buró de Crédito. Entonces, combina los dos. Combina a alguien que ahora sabes que alguien tiene un gran historial crediticio y lo combinas con que ya tienes todos sus datos, ¿no? Entonces, sabes que Fernando González Paulín, además de ser quien es, tiene un score de Buró de Crédito de tanto. Entonces, dices, bueno, es muy probable que me vayan a dar un crédito con esto. Entonces te metes en estos sitios que en verdad es súper fácil hacerlo. Es un poquito de tiempo y ya, y listo. Y te metes a estos sitios donde los venden. Y por 250 pesos te venden la base de línea. No inventes. Por un poquito más, creo que por 5,000 pesos. No lo hemos corroborado, pero nos lo han ofrecido y te venden el padrón, pero con todo y las imágenes. Repito, no sabemos si es, o sea, no lo hemos comprado nada, pero es como el simple hecho que ya lo están exponiendo de una manera tan abierta, sí, es impresionante. Entonces, no nada más se limita a redes sociales, sino se limita a grupos de WhatsApp, se limita a grupos de Telegram, en donde fluye esta información de manera súper abierta y en donde, adicional a esto, fluye también información de tarjetas de crédito, los 16 dígitos de las tarjetas de crédito con un montón de nombres, etcétera. En este grupo vi una publicación que vendían en 3,000 pesos una base de 3 millones de tarjetas de crédito. ¿Qué? Puede ser falsa, puede ser verdad, no lo sé. Pero el simple hecho de que haya este mercado tan grande y tan fuerte de datos de identidad en México hace muy fácil y muy asequible que cualquier persona sea pasar por alguien más. Totalmente. Te compro una INE por 50 pesos con los datos de alguien que sé que van a dar crédito y por 50 pesos un poquito de ingenio y estarle probando en una app con otra, digo, en el día quizás hice 15,000 pesos, ¿no? Entonces mi retorno de inversión es impresionante. Sí. Y si eso lo hago de manera recurrente, pues al mes me puedo estar embolsando $500,000 pesos, $1,000,000 pesos, $2,000,000 pesos, dependiendo a cuántas empresas defraudes, ¿no? No inventes, está cañón. Y como usuarios, ¿cómo podemos hacerle para como evitar que eso suceda? Como cuidar un poco más el estar expuestos, que digo, no depende tanto en el caso de filtración de datos, etcétera, pero ¿hay algo que podamos como hacer en nuestro día a día? Híjole, es una pregunta compleja, ¿no? Porque justo esto te habla de que cada vez es más, de cierta manera es más vulnerable la información personal, cada vez está más abierta. Y lo platicábamos también ahorita en el evento de Exdata, que la regulación también va muy, muy atrás. Uh-huh. O sea, realmente yo creo que el consejo aquí para el usuario obviamente sería aprender un poco más de, digo, en cierta medida de lo posible, cómo utilizan sus datos o cómo sus datos pueden ser vulnerados de cierta manera, que realmente hablamos de tu identidad, o sea, tus datos ante gobierno, tu identidad personal y tus datos bancarios o información de buró. Esos son los principales con los que quizá van a atacarte un poco. Hay algunas herramientas que quizá pueden ayudarte también a entender si tus datos están allá afuera, ¿no? Sobre todo tu correo electrónico, teléfono, datos personales e incluso datos bancarios, datos de buró. Pero no, y lo platicábamos incluso esa vez, no sé si está del lado ahorita ponerle la carga al usuario en la protección de datos, en cuidar sus datos, o más bien ponerlo en tema de las empresas. Es decir, ¿cómo podemos poner a las empresas que realmente puedan cuidar un poco más estos datos? Obviamente tratar de evitar este tipo de filtraciones, pero siendo sinceros, y nosotros como Truly, pues esas filtraciones al parecer van a seguir ocurriendo. Y de cierta manera, el fraude de identidad, este robo de información, no va a cambiar en un tiempo muy cercano. Es decir, nos toca a nosotros hacer nuestra lucha, digamos, de cierta manera, en dar las herramientas para que podamos nosotros entender cómo funciona este robo de información, este robo de datos, para que cuando pase podamos atenderlo de alguna otra manera. Entonces, es una forma distinta de verlo.
a veces queremos cargarle mucho al usuario, pero bueno, o sea, no leemos el agreement de casi todo lo que usamos. Usamos apps que no nos cambian el rostro de género Exacto. para ver cómo nos vamos a ver del sexo opuesto. Y realmente todo por detrás son datos que se van. O sea, que se van, que fluyen, que alguien los va a utilizar para explotar algún modelo o poder hacer una red o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, o sea, diría, lean qué van a hacer con sus datos, sepan, entiendan para dónde van o qué van a hacer con ellos, pero la realidad es que es muy difícil crear esa conciencia. No sé. Sí. Y hay, perdón, y nada más abonando, o sea, creo que hay dos tips que podría dar al usuario, pero coincido 100% con Carl. Cargar la mano 100% al usuario es muy difícil. O sea, es muy complejo porque tú das tu INE, imagínate, tú das tu INE en algún residencial que te lo piden. No sabes si el guardia que está ahí le va a tomar una foto a tu INE y con esa se va a abrir una cuenta de SPIN que te piden el INE nada más. Haciendo eso ya puede mover 6,000 pesos al mes y quizás ahora ya eres parte de una red donde se mueve el dinero. No lo sabes, pero quizás en términos de sugerencia al usuario y al usuario final, diría definitivamente estar consciente en dónde estás poniendo tus datos. A medida de lo posible, sí leer estos agreements en donde sepas, a medida de lo posible, es imposible. Y creo que por último, Buró de Crédito ofrece un servicio en donde te dan alertas, ¿no? Si están utilizando tus datos. Y eso te evita que, no sé, en 2 años vayas tú, quieras sacar un crédito hipotecario y te digan, no, estás en Buró de Crédito porque solicitaste una tarjeta de crédito hace 2 años. Claro que no. Y quizás alguien la solicitó por ti y esa empresa o esa institución financiera te metió Buró de Crédito a ti, pero realmente no eras tú quien lo solicitó. Entonces, siempre creo que estar checando tu Buró de Crédito y poner estas alertas no está de más. Es un servicio muy simple de utilizar y adicional, definitivamente conciencia. Y con instituciones toca concientizar muchísimo a los usuarios. Sí. ¿Y qué pasa con estos nuevos bancos, por ejemplo? Que es como los neobancos y así como... ¿Qué onda? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta al como meternos a tratar de usar estas nuevas opciones que hay en el mercado, pero que chance todavía no tienen como ciertos respaldos o dónde están como en este parámetro de seguridad en cuanto a el sentido de cuidado de nuestros datos y beneficios que obtenemos al contrario? Bueno, a ver, hay regulaciones que ayudan por lo menos a mitigar un poquito el riesgo en esas organizaciones y hay certificaciones que las empresas deberían de perseguir de cara a la protección de los datos, ¿no? Está ISO 27001 que te ayuda a certificar que tu infraestructura es segura, ¿no? Pero, a ver, como usuario siempre tienes ese riesgo de meterte y de pronto, pues, quizás el neobanco no era quien decía ser. Quizás ahora el que te está defraudando es el neobanco, el resto los está utilizando para robarte los datos. Creo que definitivamente como usuario hacer un poquito de research. Nosotros venimos de una empresa fintech, ¿no? Venimos de Rappi a lanzar la RappiCard y hablar mal de ese sector. Para mí creo que no va por ahí el problema. Hay empresas que están muy bien fundamentadas, muy bien cimentadas, con muchísimo respaldo. Un Rappi, por ejemplo, trae todo el respaldo de delivery. Al asociarse con Banorte, sacan RappiCard. Vaya, son 2 instituciones enormes, ¿no? Un Nubank, por ejemplo, pues trae todo el caso de éxito de Brasil, una empresa pública ya, un Story, un Clara, etcétera. O sea, es un sector muy bueno, muy noble, que busca ayudar a personas que de cierto modo, si siguiéramos aprobando como lo hacen las instituciones financieras tradicionales, jamás se les daría un crédito. Entonces son muy buenas, solo no todas son buenas. Y por lo menos hacer un poquito de research de dónde vienen, cuánto tiempo llevan y qué certificaciones tienen para proteger tus datos. Sí. Porque luego sale el fenómeno de montadeudas y yo creo que ese es el ejemplo totalmente contrario. No estás familiarizada, pero existen estos... bueno, así no sé por qué les pusieron justo ese término de montadeudas, pero son... digamos, instituciones que operan muy en el margen de la ley, donde realmente te piden información o acceso incluso a tu teléfono. Entonces, llegan incluso a extorsionar a las personas
a las que les dan préstamos, ¿no? Ok. Dentro de sus contactos, pero porque realmente ellos tuvieron acceso a toda tu información. Ujú. O sea, les diste acceso a tu teléfono, literalmente pueden entrar prácticamente a tu WhatsApp, ver A tus tus contactos. contactos, No inventes. pueden y utilizan esas técnicas para extorsionar. Entonces, definitivamente coincido con Fer. Hacer un poco de research de qué reputación tiene antes Paso de darle número eso. 1. Paso número 1, ver ese tipo de reputación para evitar caer también en este tipo de instituciones. Que se puede llamar instituciones, pero bueno, de scams también que existen del otro lado, ¿no? Sí. Así como hay personas que están tratando de defraudar, incluso hay estos grupos que buscan defraudar a la persona que pide el crédito o extorsionar de cierta manera, ¿no? Claro. Sí, Ujú. ya. Y como hablando un poco en ese sentido de los defraudadores y así, ¿qué tipo de comportamientos tienen y qué debemos de tener en cuenta para tener cuidado dentro de las empresas? A ver, como empresas, yo creo que voy a decir algunos, seguro Carl ha visto otros en su experiencia, pero un defraudador que te pega una vez va a intentar pegarte de nuevo. O sea, eso es ley. Me acuerdo en vidas pasadas con Carl, estábamos 11:30 de la noche, creo que era un sábado, estábamos revisando tema de fraude y de pronto estábamos viendo rostros, ¿no? Y nosotros habíamos hecho un algoritmo precursor a lo que es al día de hoy Truly, en donde nosotros comparábamos rostros, Okay. ¿no? Y de pronto el algoritmo nos dice, este hombre y esta mujer son los mismos. Entonces nosotros, Carl y yo, ya cansados viéndolo, dijimos, ¿cómo va a ser el mismo? No, para nada, ¿no? Está raro. Fijándonos un poquito, ya le viste a la mujer, ya le viste la manzana de Adán. Ya le viste que tiene un poquito de barba. Y era la misma persona. Y sí, nosotros veíamos esta recurrencia en donde te pegan una vez, te van a volver a pegar y te van a pegar súper rápido porque saben que eres vulnerable. Porque si ya te vulneraron una vez, van a buscar explotar eso de la manera más rápida posible. Y es muy probable que los ataques sean coordinados, inclusive. Entonces, los defraudadores son defraudadores seriales. Si le pegó a una empresa, es muy probable que le haya pegado a alguna otra empresa allá afuera. Yeah. Y creo que como también parte de la filosofía que nosotros tenemos en Truly es, bueno, si ellos están organizados, ¿por qué las empresas no deberíamos estar organizadas para combatir el fraude? Sí, total. Ellos están más organizados que los mismos sectores o las mismas asociaciones, etcétera. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Recurrencia. Vemos que ante esto, pues las empresas se protegen de alguna manera, pero se protegen en silos. Si hubiera una protección común, si hubiera una protección en consorcio, si hubiera una protección en donde yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, Sí, el fraude disminuiría muchísimo. claro. ¿Y tú, Carl? No, yo agregaría también que siempre cambia. O sea, siempre está constantemente, como decía Fer, buscando esa vulnerabilidad. Entonces, constantemente está mutando, cambiando, probando. Para ellos representa a veces la única fuente de ingreso, incluso es su trabajo. O sea, Ujú. el estar buscando, encontrando, defraudando, viendo ese link que pueden romper y entrar por ahí. Entonces, creo que otra de las experiencias y otros aprendizajes más grandes que hemos tenido es hay que cambiar con ellos. Es decir, hay que entender cómo se mueven, cómo van cambiando e irnos adaptando. Lo cual lo hace un problema extremadamente complejo porque no es lo mismo hace 2 años que ahora. Y no será lo mismo en 2 años. O Sí, sea, claro. constantemente va cambiando y buscando nuevas maneras de romper esos controles, ¿no? Pero sí se puede ir como un paso adelante o si es como muy reactivo de que, chin, ya pasó esto y pues hay que ver cómo nos protegemos y de repente sale algo más y sí. Creo que hay de las dos. Tendemos a ser muy reactivos con estas nuevas formas de encontrarlo, pero una vez que se tiene ese control o que se tiene el entendimiento sobre todo de cómo fluye o cómo surge, creo que sí puedes estar un paso adelante al encontrar esos nuevos patrones o esas nuevas formas que pudieran encontrarlo, e incluso poniéndote en los zapatos de dónde está mi vulnerabilidad, cómo podrían hacerme daño. Sí. Y eso es, digo, hablando como técnicas de ciberseguridad, probando esos candados que no están, ¿no? Sí. Pero sin duda
pensar que con eso estamos totalmente seguros es también un poco naive, ¿no? Claro. Utópico. Está cañón. Oigan, y bueno, sabemos que en Exdata pues somos una empresa de análisis de datos, así que ¿qué consejo podrían darnos como a grandes rasgos para poder cuidarnos de que algo así nos pase a nosotros? Bueno, ahí es un poco más difícil, ¿no? Porque igual nosotros hablamos de el fraude es muy extenso. Hay muchas formas de defraudar, hay muchas instituciones, hay incontables productos de cómo hacerlo. Realmente es una palabra demasiado amplia de tratar de encontrar estos recursos ilícitos con datos falsos, etcétera. Realmente nosotros estamos más apoyando al tema de un tema financiero, en cierta medida. Una empresa como Exdata de analítica, pues es difícil encajarlo, buscarlo encajar en ese punto, o sea, de cómo podrían ellos tener este tipo de fraude. Sin embargo, y aquí yo creo que puede estar la reflexión, Exdata sé que al ser esta empresa de data, de consultoría, pues toca muchas veces también trabajar con instituciones bancarias, instituciones financieras, de crédito, de seguros, etcétera. Y creo que ahí hay un punto importante para aprender también cómo cuando aplicamos algún tipo de proyecto o algún tipo nuevo de producto, de una nueva línea de negocio o una generación de revenue dentro de la institución, pues también tener los ojos abiertos de cómo podría ser vulnerado ese producto o servicio. Y ahí creo que es algo interesante que se podría explorar. Ok, está bueno. Sí, y también hace ratito, como explorando un poco como esas diferentes áreas donde esto pues, tiene impacto, hablábamos como de la parte de la forma en que dejamos datos en internet como tan fácilmente y demás. Y sé que ustedes hablan mucho de la importancia de la huella digital, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante dejarla? Y como contrario a lo que mucha gente dice, ¿no? De que nadie sepa nada de mí en redes sociales, no quiero estar presente como en LinkedIn, que así que esté como muy debajo del agua. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Si es bueno estar o no? ¿Qué onda? Sí, aquí, a ver, parte de lo que nosotros vemos y puntos de datos que nosotros analizamos dentro del flujo es qué tanta huella digital tiene, por ejemplo, un correo electrónico asociado. Y hay dos maneras de verlo, ¿no? Está el correo electrónico completamente nuevo, que no tiene huella digital, que no tiene asociado ninguna red social, que nunca se ha dado de alta en Adobe o en Amazon o en Spotify, que vaya, que no existe en el mundo digital. Uh-huh. Y cuando no existe, la verdad es que hay altas probabilidades de que sea utilizado de una manera incorrecta, ¿no? Porque por alguna razón en un mundo tan digital estás queriendo pasar debajo del radar. Sí. Y está bien, pero hay maneras y hay precauciones, ¿no? que puedes tomar, pero realmente nunca asociar o estar cambiando constantemente de correos electrónicos, todo es un indicador de fraude, ¿no? O al menos así operan los defraudadores. Los defraudadores, cuando te quieren dar un correo electrónico, te van a dar un correo electrónico que es temporal o un correo electrónico cuyo dominio no existe, ¿no? Un gmail.com, por ejemplo, uh-huh. Es lo más común que vemos nosotros, o Gmail o lo que sea, cuyos dominios quizás no existen o no tienen habilitado servicio de correo electrónico. Adicional, no ves nada de este correo electrónico en ninguna de las redes. Okay. Pues bueno, por algo te están queriendo dar eso. Y no nada más va ahí, sino el día de mañana que quieras hacer una campaña de marketing y te quieras acercar a tus clientes de una manera digital, mandarles un correo, hacer cross-sale, upsale o lo que sea, no vas a poder hacerlo y vas a estar gastando tiempo y dinero en vano. Sí. Entonces, regresando al punto de uno como usuario, yo creo que al día de hoy, ya que una persona no tenga huella digital en un país en donde no conozco exactamente la cifra, pero hay más teléfonos, más smartphones que tarjetas de crédito, 100%. Uh-huh. Y al haber smartphones existe quizás una huella digital porque tiene acceso a un correo electrónico, por poner ejemplo, que una persona no lo tenga, uh-huh. Es definitivamente sospechoso. Sí, claro. ¿Y qué pasa con estas herramientas como de llavero, creo? Que es tipo Dashline o el que trae iPhone y así.
que te genera como contraseñas para entrar a redes sociales, correo, bla, 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 y que los demás usuarios no puedan ver tal cual la contraseña. O sea, sí es seguro, sí es recomendación usarlas, o hay también como algunas precauciones por ahí, como letras chiquitas que haya que considerar. A ver, creo que te refieres a como esta herramienta de... Creo que hay una herramienta de Apple que te permite como enmascarar tu correo justo para los servicios a los que tú entras. A ver, a mí se me hace una buena herramienta como para empezar a tratar de proteger tus datos personales, pero también a nosotros como instituciones o dando la vuelta a la moneda dentro de la institución financiera, pues suele muy complejo trabajar con ese tipo de información, porque como dice Fer, o sea, está el término de Know Your Customer, donde o sea, realmente lo que quieres es conocer lo más posible de la persona para saber al menos tener un indicio de que esa persona es quien dice ser. Ya si te va a defraudar, pues era otro tema, ¿no? Okay. Pero el que no puedas conocer nada de una persona en cierto punto, pues puede jugar en contra del tema de las instituciones, lo cual puede llevar a un contra donde, pues no sé, quizá los servicios digitales puedan tener una mejor adopción y quizá tengamos que regresar a la sucursal, ¿no? Sí. O ese tipo de contras, ¿no? Entonces estamos como en una... O sea, al final las instituciones requerimos datos o necesitamos datos para poder tomar decisiones y los usuarios pues quieren proteger también en gran medida la información personal justo para también no ser quizá víctima de algún tipo de robo, etcétera. Entonces, pues bien, creo que este tipo de aplicaciones pueden también tener un buen uso para la protección de temas de datos personales, pero también a las instituciones tocará ya sea adaptarse, buscar una manera de poder colaborar, porque sin información, pues prácticamente no hay decisión. Claro. Sí. Me encantó eso. Rimó. Sí, por 2. Ok. Y ahora, metiéndonos como un poquito en temas de inteligencia artificial, con todas estas nuevas tecnologías, ¿cómo consideran que esto viene a revolucionar el cuidado y también el uso de los datos tanto de personas como de empresas? Sí, hace unos días posteaba yo en LinkedIn un ejemplo en el que con la foto de Carl la ponía yo en mi identificación, ¿no? Y parece, o sea, es como chistoso, ¿no? Bueno, lo hiciste, cool. Pero ¿qué va más allá de eso, no? O sea, ¿Qué sucede con eso? Yo puse mi INE y le puse la cara de Carl y lo hice en 15 segundos. Sí. Muy sencillo. ¿Qué puede hacer Carl con esa INE? Ir a aplicar a alguna institución con mis datos, ¿no? O sea, efectivamente Carl podría tomar esa INE y decir, a ver, soy Fernando, aquí está mi INE, te estoy enseñando mi INE y pues, mi rostro, sí soy quien digo ser, ¿no? Y la realidad es que quedaba bastante buena esa INE. Pues todo esto se hace con inteligencia artificial. Entonces, poderme cambiar el rostro en tiempo real y poderme poner como si me pusiera en vez de una máscara, me estoy poniendo el rostro de Carl y quizás si lo escucho hablar puedo, o con este podcast, quizás puedo extraer también el sonido de su voz y me puedo hacer pasar por él. Sí. 100%, ¿no? O sea, a ver, las instituciones financieras, estaba leyendo el día de ayer que algunas instituciones en el área de cobranza lo que usan es hacen reconocimiento de voz como para saber si la persona que está hablando sí es quien dice serlo. Y está muy bien, ¿no? Porque pues, estás validando la identidad de la persona y listo. Pero yo te puedo hacer un bot o, bueno, un sistema en donde en cuestión de 1 hora, tomando lo que dijo Carl el día de hoy y con su voz y todo, me puedo hacer pasar por él. Entonces, la tecnología está siendo cada vez más abierta. Me encanta este mundo en donde hay una democratización entera de las herramientas. Las puedes utilizar para bien, las puedes utilizar para mal. Definitivamente lo que sí creo es que en un tiempo como ahora, en donde la inteligencia artificial es tan fácil de utilizar, tan asequible, tan accesible para todos, va a venir a cambiar la manera en la que hacemos este proceso de KYC. Porque con ese video que posteé en donde la cara de Carl era mi cara, podría pasar quizás sistemas de detección de movimiento en donde yo hago
muevo la cara, sonrío, lo que sea, y es lo que te piden los KYCs cuando abres una cuenta. Entonces, realmente se puede hacer eso de manera muy fácil, y quien lo sepa utilizar, si no es que ya lo está utilizando, va realmente a tener un beneficio muy grande de esto. Sí, no, está cañón. Ay, yo, traumada. No, aparte me quedé pensando porque justo hace unos días me pasó eso como de dar de alta tu no sé qué en el banco con la voz, bla, bla, bla. Y es como, o sea, sí, no es tan seguro como el banco dice ser. Ay, sí. Es que más bien es justo lo que decíamos hace tiempo, es que cambia demasiado rápido. Sí. Y más ahorita con la introducción de esta AI generativa, pues ahora se va a acelerar. Sí. O sea, los sistemas que funcionaban antes, como lo de Santander, es mi firma. Yo no lo digas. Así lo prohibido. Ya tienen ahí, ya, bueno, no tengo cuenta, pero ahí, por ejemplo, ya ese sistema ya no es válido. O sea, ya tiene una vulnerabilidad que justo esta inteligencia artificial generativa lo está trayendo. Sí, ¿no? de que ya rebasamos problema. ese filtro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en conclusión, porque es sumamente importante cuidar nuestros datos por más inofensivo que eso parezca. ¿Cuál sería su statement? ¿Quieres darle? A ver si entiendo bien la pregunta. Cuidar, o sea, ¿por qué debemos cuidar nuestros datos? Bueno, Sí, ya pusimos algunos casos de terror, ¿no? Sí, muchos. Para poder cuidarlos. Déjame, perdón, te voy a interrumpir ahí, pero Dale, sí, dale. iba a contar un caso en el que cuando trabajaba en otra institución, me habla un amigo y me dice, oye, Fernando, tenía además yo quizás 10 años sin saber de él. Me dijo, oye, Fer, tú trabajas en esta institución, ¿verdad? Y yo, sí, si es que quieres sacar un crédito hipotecario, y no pude. O sea, el ejemplo que te puse hace ratito, Ajá. Ese me pasó a mí de primera mano. Quise sacar un crédito hipotecario y no pude. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que me sacaron una tarjeta en la institución donde estás tú ahorita, y no nada más ahí, sino en otras 2. ¿Qué hago? A ver, muy fácil. A mí, conmigo, mándame la foto de tu INE, yo se la paso al departamento de fraude, les digo, hey, este cuate lo suplantaron, ayúdenlo y listo. Y te sacamos de buró de crédito en un mes con la deuda que adquiriste con mi institución. Uh-huh. Pero con las otras no lo sé. No sé qué vas a tener que hacer. Vas a tener que contactar al departamento de fraude. Quizás busquen LinkedIn. Búscalos porque pues, está muy cañón. Y la verdad es que él no pudo sacar su crédito hipotecario. No lo pudo sacar. O sea, estuvo durante un año persiguiendo que le quitaran esas deudas. Los departamentos de cobranza estaban encima de él. Y él no fue. Entonces, este es uno de los casos de terror donde yo dije, o sea, imagínate qué mala onda, ahorras un muy buen tiempo, ya te casaste, estás por ser papá, que es el caso de mi amigo. Quieres hacerte un patrimonio y no puedes. Sí, y no puedes porque nada. alguien agarró tus datos y alguien sacó tarjetas a tu nombre. Eso está de la patada. Entonces, dando este ejemplo, pues, Carl, ¿qué opinas? ¿Por qué deberíamos de cuidarlos? Bueno, pues creo que lo resumiste Está todo. más que claro. Digo, igual nosotros hablamos del ámbito financiero, ¿no? O sea, bueno, hablamos del tema fintech, bancario, etcétera. Pero seguramente existen historias de terror todavía más allá, ¿no? Con igual datos médicos, que ahorita también está muy de moda la parte de la protección, ¿no? Imagínate que pueda liquearse ese tipo de información, qué tipo de decisiones no podrían tomar para negarte accesos o seguros o etcétera. Sí. Entonces, digo, es una parte de precaución. Ya hablamos también del tema también para la parte de extorsión, o sea, que conozcan un poco más, saber qué puede dañarte. Pues, creo que más de lo que necesitas para poder cuidar tus datos personales. Ahora, eso lo hace muy importante, pero de nuevo le cargamos todo al usuario cuando en el ejemplo que das, Fer, seguramente sus datos no salieron por sí mismos. O sea, se liqueó quizá el padrón y se liqueó quizá la parte de buró. Con eso hicieron su identidad sintética y ahora sí que él ni siquiera tuvo Él no supo y no tuvo ni siquiera un tipo de responsabilidad dentro de que sus datos fueran. Entonces también tenemos que cargarle la mano a las instituciones.
O sea, Sí. de que puedan proteger esos datos de mejor manera y que puedan tomar mejores decisiones en el tema de evitar ese tipo de suplantaciones, ¿no? Claro. O sea, carguémosle la mano también al tema institucional. Sí, y justo Hagámoslo responsable. esa es mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, que desde el lado de las empresas, ¿cómo podemos hacerle para facilitarle como, o sea, el hecho de poner aviso de privacidad de 100 páginas que sabes que la gente no va a leer y pues como no tomar ventaja de eso, ¿no? O sea, como que tal vez sí hacer un disclaimer de, a ver, estos son los puntos más importantes y delicados, pero no sé, ¿cuáles son como las mejores prácticas que ustedes recomiendan? No, pues yo creo que ahí apalancarte un poco en la tecnología. O sea, estoy de acuerdo el darle aviso al usuario. Probablemente tú te proteges como institución y yo le dije. O sea, yo dije que iba a hacer con su información. Ya será de él si lo leo o no. Pero también en caso de que mejorara la regulación de cómo se aplican, cómo se usan, o qué pasaría en estos casos de suplantación, que quizá no hay un camino tan fácil de cómo lidiar con estas situaciones. Yo creo que toca usar la tecnología para poder frenar y ni siquiera estar hablando de qué hacer en caso de que pase esto. Uh-huh. O sea, estar en un ambiente preventivo más que reactivo de cierta medida. Sí, sí, sí. Y parte de lo que nosotros recomendamos, o parte de la idea también de lo que es la parte de Truly, es que necesitamos ser más conectados también como instituciones en cómo compartimos esa información sobre el fraude. Es decir, cómo podemos ayudarnos entre todos para poder combatirlo de una mejor manera, generar mejores procesos de cómo combatirlo, y yo creo que por ahí entra esa responsabilidad, ¿no? Mencionaba de fraude a 1, pero luego a 2 y a 3. Uh-huh. Si hubiera una manera en que esa información fuera un poco más libre, un poco más compartida de cierta manera, pues podría haberse ahorrado caso 2 y caso 3. Sí, sí, sí. Y hubiera beneficiado a las 3 instituciones prácticamente y a la persona a la que están haciendo la suplantación. Entonces, creo que por ahí va. Y creo que a nosotros nos ha pasado a platicar con empresas que nos han dicho, no, es que nosotros no tenemos fraude. Creo que la respuesta correcta debió haber sido, nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos fraude, porque estoy seguro. Y si le pasa a instituciones muy grandes, con equipos de cientos de personas, o sea, todas las instituciones son vulnerables. Sí. Definitivamente, y aquí haciendo como este paréntesis en donde dice Carl, ¿qué pasaría si compartiéramos? Es lo que nosotros de Truly buscamos. Nosotros buscamos que ser ese vehículo en donde las empresas puedan validar la identidad de una persona de una manera segura, fácil, sin violar los derechos de cara a data de las personas y ayudando a todos, porque es un problema que va a ser cíclico y pocas personas pensamos realmente en este problema. Pero imagínate, sale la institución y pierde tantos millones de dólares por fraude. ¿Qué hace la institución? Los va a buscar recuperar de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque si no, no es negocio, punto. La empresa no se va a quedar con la pérdida. ¿Cómo lo va a hacer? Pues subiendo quizás el CAT. Por poner un ejemplo rápido, ¿no? Sube el CAT. Entonces, ¿a quién afectas? Pues afectas al usuario final que quizás se atrasó un mes y ahora tiene que pagar un montón de dinero y se le genera un montón de intereses. Y eventualmente esa persona pues está chambeando ya nada más para pagar los intereses porque tiene un CAT enorme, porque la empresa asumió de una manera incorrecta el riesgo. Sí. Y cuando pasa eso, pues no nada más afectas al usuario final, afectas a la economía en general. Uh-huh. En México tenemos CATs absurdos. Sí. Mi papá acaba de cancelar una tarjeta de crédito cuyo CAT era 170%. No, qué locura. O sea, ¿en dónde cabe esto y por qué lo hacen? Pues porque estas instituciones asumieron el riesgo de una manera equivocada. Uh-huh. Si nosotros llegamos al punto medular de esto, que es, pues asumes el riesgo crediticio de una mejor manera, le das a quien sí te va a poder pagar y segundo, validas que la persona sí sea quien dice ser, lo demás va a cascadear de manera bastante positiva para la economía en general. Sí. Ya yo traumada después de este episodio. Así que voy a pasar a la sección de preguntas concretas. Así de que en un panorama más bonito. No.
A ver, si pudieran crear un producto con inteligencia artificial que solucionara algo en su vida, ¿cuál inventarían? A ver, yo creo que lo que estamos haciendo prácticamente es por esta visión que dijimos, si tuviéramos esta tecnología y tenemos este conocimiento y estos datos, ¿qué podemos hacer para mejorar algo en nuestras vidas? Y literalmente fue hacer esto, o sea, hacer Truly. Sé que es difícil hacer como un pequeño punto de qué es, porque realmente es algo cambiante, igual que el problema que estamos tratando de resolver, que estamos atacando, pues siempre va a ir cambiando, pero es incorporar estas tecnologías de inteligencia artificial, que más puntualmente utilizamos esta analítica avanzada, aprendizaje automático, para poder aprender de los datos, a tener este razonamiento inductivo para aprender de la información que vemos, de los patrones que vemos, para poder generar estas herramientas que nos permitan mitigarlo y permitan a las instituciones mitigarlo, ¿no? Hay mucho más detrás, pero creo que, y lo platicábamos, ¿no? De hecho, veníamos discutiendo esta pregunta ahorita en el auto y decíamos, sí, o sea, no cambiaría nada. De hecho, si tuviera la oportunidad de hacer de cero todo, lo haría de nuevo igual. O sea, en este momento. Y yo nada que ver ahorita con la Truly, o sea, haría de nuevo Truly, por supuesto, pero ahorita que dijiste es que los avisos de privacidad y los términos y condiciones son cientos de páginas, haría quizás algún sistema que te sacó inteligencia artificial, que te resumiera rapidísimo, que te dijera en 5 bullets qué es lo más importante que debes de saber de ahí y cómo tratan tus datos, quién está detrás, que se validara y te dijera, te recomiendo que vayas o que no vayas, que lo aceptes o no lo aceptes. Está increíble. Sí, eso está bueno. Después de esta plática. Idea de negocio, ¿ves? Ya, todo completo. La primera va gratis. Sí. Muy bien. Y ahora sí, por último, hablando de datos, ¿cuál es el dato que más les ha volado la cabeza? Menos del 1% de los datos que existen allá afuera son explotados. O sea, llegamos tan lejos creamos ChatGPT, creamos inteligencia artificial generativa, creamos sistemas que le doy una descripción y me dan nuevas fotos, lo que sea, ¿no? Creamos sistemas que me crean currículums, padrísimo, con menos del 1%. No, está cañón todo lo que nos queda todavía por explotar. Sí, está muy, muy interesante. Uy, yo tendría que ponerle ahí una notita, porque realmente pensando yo, y creo que entendí un poco diferente la pregunta de cuál era el dato que más me vuela la cabeza de dónde puede salir tanta información. Para nosotros es el dónde se encuentra una persona. O sea, realmente el contexto de una persona es tan rico en datos que a mí me vuela la cabeza cuánto se puede conocer con solo saber en dónde está una persona. Es impresionante. Mira, me gusta tener dos perspectivas distintas. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en DataShot. Definitivo, es un episodio muy tricky, pero no es cierto. La verdad me encantó. Creo que sí nos deja pensando en muchas cosas, en muchas precauciones que tenemos que tomar y en muchas acciones también que tenemos que tomar. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia y pues encantada de tenerlos aquí. No, a ti muchas gracias por tenernos. Nos encantó estar aquí, muchas gracias. Oigan, ¿y dónde podemos saber más acerca de Truly? A ver, cuéntenos redes sociales, dónde podemos estar en contacto con ustedes por cualquier duda. Pues en LinkedIn estamos bastante activos. Ahí pueden seguirme a mí, Fernando o a Eric incluso, que no nos acompaña el día de hoy, pero también está bastante activo. Tenemos la página de Truly, es Truly con y.ai. Ahí viene realmente una información completa de lo que hacemos y una manera de contactarnos también en caso de que esto pueda ser de su interés. Buenísimo. Pues listo, nos vemos en el siguiente episodio de DataShot. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @DataShotMX. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.